Muchas gracias, José Juan. Es importante decir que aquí el magistrado presidente, que es coordinador de este libro que estamos presentando, también lo es coordinador Saúl López Noriega, y que está compuesto por varios trabajos, como ya bien lo han referido, y hay otros autores que quisiera mencionar. Y son, por supuesto, además del magistrado Gilberto Vázquez García, Licerio Cuello Garcés, Leopoldo Gama, Raimundo Gama Leiva, Caridad Hernández Centeno, Adriana Jiménez López, Miguel Lisbona Guillén, Saúl López Noriega, Javier Martín Reyes, Sareli Martínez Mendoza, Yanín Otálora Malasís, Reyes Rodríguez, José Roldán Muchopa, Geraldín Romero Cerón, Celia Sofía Ruiz Olvera y Beatriz Claudia Zavala Pérez. Muy bien. Ha llegado el turno entonces de presentar a quien coordina este trabajo, este libro, el magistrado presidente Gilberto de Guzmán Vázquez García. Él es abogado chiapaneco y maestro en Derecho Constitucional, doctorante en Derecho por el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad, nuestra máxima casa de estudios, becario de CONACYT, magistrado electoral en el Tribunal Electoral del Estado de Chiapas, nombrado por el Senado de la República desde el 22 de octubre de 2019 y presidente del tribunal desde enero de 2022. En el ámbito profesional se ha desempeñado como consejero electoral en el Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana del Estado de Chiapas, nombrado por el Pleno del Consejo General del INE. Asimismo, se ha desarrollado en la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación como asesor de mando superior, responsable de la unidad de jurisprudencia en la coordinación de jurisprudencia, seguimiento y consulta. De igual forma, ha sido consejero de la Judicatura en el Poder Judicial del Estado de Chiapas y fue vocero estatal para la implementación de la reforma penal en el Estado de Chiapas. En la legislatura del Estado de Chiapas ha sido coordinador de asesores de la mesa directiva del Honorable Congreso del Estado, y anteriormente se ha desempeñado como director de Relaciones Nacionales y Asuntos Internacionales de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, donde también colaboró como director de investigación jurídico-documental. Desde la academia ha ejercido como profesor de asignatura en diversas instituciones, impartiendo las materias de Derecho Constitucional, Teoría de la Constitución, Sistema Político Mexicano y Administración de Justicia, entre otros. Recibámoslo con un aplauso. Buenos días todavía para todas y todos quienes nos acompañan este último día de la Feria Internacional del Libro de la Universidad Autónoma del Estado de Chiapas. Quiero agradecer, antes que nada, el espacio que nos refirió su rector, el doctor Carlos Natarén, para poder hacer la presentación de este libro, y seguidamente esta amplia y muy vasta presentación que me hace la doctora Maru Díaz, quien también es nuestra receptora. Muchas gracias por estar intentando moderarnos en esta mesa, y yo pretenderé romper un poco con ello, con este esquema. Así que modéreme, doctora. Gracias también a mis amigos, la doctora Laura León y José Juan Balcázar Moreno. Como ustedes pudieron ver, jóvenes, este libro es eminentemente o estrictamente de derecho. Ustedes verán que es un trabajo técnico que se realiza desde el Tribunal del Estado de Chiapas, sí, aquí en Tuxtla, que tiene jurisdicción para toda la entidad, para todo el Estado de Chiapas. Y me voy a pretender hacer una confesión, incluso para tratar de captar el interés de todos ustedes, toda vez que voy a modificar el guión que tenía presente, porque ya veo que la Prepa 7 nos está mayoriteando. Y en democracias, generalmente esto de las mayorías, pues es lo que gana. Así que vamos a respetar los espacios y las propias mayorías. No les voy a hacer la pregunta de cuántos de ustedes son abogados, porque es evidente que aún se encuentran en la prepa, en su amplia mayoría. Pero ya lo decía José Juan, creo que lo importante aquí es generar ciudadanía. Y creo que este espacio es muy propicio para invitarlas
y para invitarlos, porque no me queda ninguna duda que en la próxima elección muchos de ustedes van a ser primovotantes. La gran mayoría de todos ustedes aún no han electo, y eso se les podría decir. ¿Quiénes de ustedes han votado? No veo manos alzadas ni pretendo verlos, ¿no? ¿Quiénes de ustedes han tenido un contacto directo con la democracia como tal en el ejercicio de estos derechos? Pues también nos vamos a encontrar con este vacío evidente e incluso indiferencia. Pero eso hay que decirlo, porque eso vale la pena. Somos muy apáticos, somos muy indiferentes a la democracia. A un joven, si ustedes le dicen, ¿creen en los partidos políticos? ¿Creen en las instituciones? ¿Creen en los candidatos? Y eso es lo que representa mucho, esta apatía. Y esto es culpa también de nosotros como instituciones, de los partidos políticos, de las propias candidaturas que ya no saben encantar, que creen que con 145 caracteres van a encandilar el pensamiento de la ciudadanía. Pero no tiene que ser óbice para que ustedes sufran el desencanto de las democracias. Y ahí es donde marcamos este esfuerzo del libro Democracia y Justicia Electoral en Chiapas, que me siento obligado a platicarles un poco de ellos. Pero estando en una feria de libro también, tengo que decir que me obligo, y no como coordinador del mismo, sino como un espacio y acompañado de personas que ejercen la literatura y que ejercen el propio oficio de la escritura, pues a citar a Borges, que decía, y que me perdonen los libreros, que en una feria de libro, cuando uno tiene la presentación de un libro, está obligado a hacer que la gente salga de aquí por lo menos interesada en leerlo. Quizá no en comprarlo, pero sí en llegar a la biblioteca y robárselo. Eso decía el mismo Borges, siendo él bibliotecario. Yo no lo estoy invitando a que se lo roben, pero sí a que puedan llegar quizá a algún espacio y hojear el libro y de qué se trata este mismo libro. ¿Cuántos de ustedes conocen a Daniel Defoe? Les pregunto. Daniel Defoe es el autor de Robinson Crusoe. Por ahí, ya varios, ¿no? De nombre. No, a los que se encuentran acá. Pues déjenme citar o decirles que Daniel Defoe, en el siglo XVIII, en los albores del siglo XVIII, en el año 1702, lo metieron a la cárcel como 5 veces. Y una de estas 5 veces fue justamente por criticar a uno de los partidos conservadores del Reino Unido, que eran los famosos Tories. Estos Tories, pues se decía que eran los que hacían la defensa de los intereses de los terratenientes, y lo condenaron a pagar una multa a aquellos a que ofendió, y también a ser amarrado en la famosa picota. Estos palos en donde lo tenían amarrado de lado a lado de las manos y de la cabeza, y donde la gente pasaba y le aventaba lo que tuviera a la mano, a veces piedras, a veces tomates, a veces cualquier otro tipo de consideración. Y mientras estaba en la picota, el mismo Daniel Defoe compuso lo que es el himno a la picota. Y lo voy a citar para que no tenga yo fallo al respecto, y decía algo así como: aprende la justicia a adaptarse a los intereses. Lo que ayer fue mérito, hoy delito es. Las acciones pintan según el color de los tiempos, y es virtud y crimen según sopla el viento. Pues bueno, este es un llamado y es una misma provocación a la concepción de justicia que se puede tener de hace más de 300 años, de hace más de 3 siglos a la distancia, de uno de los derechos políticos que se ejerce por excelencia, y este es la libertad de expresión. El libro que estamos presentando el día de hoy converge en justamente muchos temas. Ya lo decían mis compañeros, de cuáles son las temáticas a abordar, y uno tiene esta concepción de cuando se trata de derechos político-electorales, las más de las veces se trata solamente cuando está la elección, ¿no? Pues el próximo año que hay elecciones es cuando va a tener chamba en los tribunales, cuando van a tener chamba los partidos políticos, y déjenme decirles que en esencia esa sería la justificación de una institución como el INE a nivel federal, como los institutos locales a nivel local y como los tribunales locales y federales. Un sistema tan farragoso que lo hacemos de idas y venidas, pero déjenme decirle algo, lo que se trata justamente en unas instituciones como estas es el respeto del ejercicio pleno de los derechos. Y uno de los derechos políticos por excelencia, pues es el de la propia libertad de expresión. Decía pues la doctora Maru Díaz que somos más de 18 autores los que integramos la obra, porque se analizan más de 30 sentencias del tribunal. Y no les estoy hablando de sentencias que deben de sernos lejanas, son sentencias que sucedieron en más de... Les platico cómo fue esta obra. En el año 2021 tuvimos la última de las elecciones, que vendrá en el 24,
en donde los 123 municipios se fueron a una renovación de sus poderes. Pero déjenme platicarles a alguien para quien no estuviera al tanto de las modificaciones legislativas. En el 2021 fue la primera oportunidad que los presidentes y presidentas municipales podían ser reelectos. Eso es algo que quizá nosotros todos no sabíamos porque era la primera vez que iba a pasar eso. Entonces estamos hablando de un derecho político electoral como puede ser la reelección, y ustedes dirán, sí, pero ¿de quién es derecho? ¿Del candidato para ser reelecto? ¿Del partido que tiene esta hegemonía para proponer a las candidaturas y decirle al candidato, candidata, si vas o no vas? ¿O de la misma ciudadanía para decirle a un candidato, no eres digno de mi voto porque no hiciste bien tu chamba y por ello no te reelijo? ¿O te quiero castigar con el voto, o te quiero premiar con el mismo voto y por eso vas a ser reelecto? Este es uno de los temas que se tratan en la obra. ¿Cuáles son las reglas del juego para el ejercicio del derecho en función de la reelección como una expectativa de derecho? Se los platico nada más porque justamente eso se trata de una de las provocaciones que viene en el libro. Pero a partir justamente de esta experiencia de 2021, yo asumía también la responsabilidad, como lo decía la doctora, de presidir el tribunal. Y en mucho el esfuerzo colegiado, porque hay que decirlo así, yo integro un pleno conformado por mis compañeras magistradas, la magistrada Sofía Ruiz Olvera y la magistrada Caridad Hernández Centeno, hoy en funciones, y quien también está a cargo de la Secretaría General, la maestra Saraí Adriana Jiménez López, pues son 3 mujeres que me acompañan en la integración de este pleno. En este ejercicio dijimos, tenemos ya un buen test de qué fue lo que sucedió en el 2021 y vamos hacia el 2024. Tiene que pasar un aprendizaje significativo de esta experiencia de 2021. Y si nosotros les decimos a través de nuestras redes sociales, si te interesa la sentencia, léela, te vamos a hacer una infografía, consúltala a través de la Tech App que tenemos en nuestras redes sociales y lean la sentencia, ustedes me van a decir, pues bueno, a menos de que yo no sea el candidato, que yo no fuera el abogado de la causa, difícilmente me voy a meter a la Tech App y voy a checar la sentencia y voy a ver cuál es el propio criterio. Es natural. Por ello tratamos de hacer otros elementos, otros medios para llegar a la ciudadanía, para ciudadanizar al tribunal. Porque déjenme decirles algo, la democracia tiene que o tiene que surgir a partir de la confianza. La confianza en las propias candidaturas, la confianza en los propios partidos políticos que tienen que encantar, que tienen que encandilar, que justamente lo que pretenden es eso, generar esta sincronía para con la ciudadanía y generar aceptación, generar ambivalencia, pero también para con nosotros y el quehacer de las instituciones democráticas. Y uno de los mecanismos de confianza que creemos más serio desde nuestra responsabilidad como tribunal y sobre todo para la posteridad, porque aquí no solamente estamos hablando de sentencias emitidas sin razón y sobre un caso particular. Déjenme platicarles que sobre estos 123 municipios que se fueron a la renovación de sus autoridades, ¿saben cuántos juicios de nulidad tuvimos? Un comparativo, para que tengan una idea. Es la cifra más alta que hemos tenido en la historia del estado de Chiapas. Juicio de nulidad es decir, que no quiero que esta elección valga, por así decirlo, en el municipio determinado. Tuvimos 132 juicios de nulidad en estos 123 municipios que integraban 70 municipios. Prácticamente más de la mitad de los municipios fueron impugnados porque no querían que la elección se sostuviera, que la elección valiera, por hacer valer diversas circunstancias. Este fue justamente un terreno muy fértil para que todos aprendamos, para que aprendamos nosotros desde una responsabilidad institucional, para que aprendan los partidos políticos desde sus propias postulaciones, desde la propia dinámica de la elección de los candidatos, para que aprendan los propios candidatos que en su momento iban a tratar de aspirar por un puesto y aquellos 35 que optaron por ser reelectos en su momento y las instituciones democráticas, quienes organizan la elección y quienes la calificamos. Entonces yo les decía que es una forma seria de decir, porque también para tratar de generar confianza en las instituciones se requiere que hagamos valer uno de los principios torales del derecho electoral y esta es la certeza. Y ustedes van a tener certeza siempre y cuando nosotros como magistrados, como manejadores del derecho, decidamos en el marco de nuestras atribuciones. No puede haber certeza cuando nosotros excedemos el marco de nuestras atribuciones. No puede haber certeza cuando tratamos desigual a los que son iguales. Un caso particular en el que tienen las mismas circunstancias, tratando con una diferenciación. Esto es que la gente, que los partidos políticos, que los propios candidatos sepan que ante a una situación A, con una consecuencia
B, el resultado será C. La predictibilidad de los tribunales tiene que pugnar para generar certeza y confianza en la ciudadanía. Y eso es lo que nosotros queremos, que ustedes sepan cuál va a ser la determinación dada por un tribunal en situaciones que son muy particulares. Como le decíamos, ya lo decía la doctora Laura, en temas muy particulares como pueden ser violencia política en razón de género, que ha sido una de las condiciones más recientes por las reformas constitucionales de 2020, derechos políticos electorales de las personas, de los pueblos y de las comunidades indígenas y su propio ejercicio, condiciones y derechos de elegibilidad, porque no todos son aptos para ser candidatos y eso lo tiene que saber la ciudadanía antes de emitir el voto. Uno de los temas que ustedes seguramente no han pasado de largo, los actos anticipados de campaña, o como se les dice hoy, actos anticipadísimos de campaña, les podemos decir, pues es materia de este libro y de lo que se llevó a cabo. Entonces, para no ser más engorroso con ello, jóvenes, el esfuerzo que nosotros estamos tratando de hacer desde el sur, y lo digo con esta responsabilidad del sur, fue porque acudimos a un sello nacional, como lo fue Tirán Lobrán para la publicación de esta obra. Acudimos a los amigos chiapanecos que se encuentran también desde lo nacional para llevar una voz desde el sur. Ya lo decía Laco, los vientos del sur soplan de arriba, de abajo para arriba, porque los que vienen de arriba para abajo traen malas noticias en aquel viento. Entonces nosotros pretendíamos llevar buenas noticias desde el sur. Los nombres que nos hizo favor de leer la doctora Maru representan al presidente del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, a la expresidenta del propio tribunal, que son nuestros sínodos, a la consejera del Instituto Nacional de Elecciones, Claudia Zavala, quien también preside la propia Comisión de Quejas. Esto es, abrimos los asuntos, estos más de cerca de 30 expedientes y asuntos al escrutinio público de académicos, de investigadores, de profesionistas, de colegas que tuvieran una mirada desde lo federal a hacer un calificativo desde el sur. Y que sepan que en el sur también pueden pasar buenas cosas. Que sepan que en el sur, si bien es cierto, hemos ido y hemos dado noticia desde 1824, hablando de la memoria democrática de nuestro estado, somos el primer estado que tuvo la federalización y esta anexión por propia consideración a nuestro país, pues ese es uno de los primeros ejercicios democráticos. Somos donde primero se ejerció el voto de las mujeres, en este ejercicio del libro también de ahora vamos a celebrar los 90 años del ejercicio de participación política de las mujeres, que no necesariamente del voto. Pues eso hay que divulgarlo y hay que decirlo y que se nos califique también con esta mirada. Esto es muy fácil que la gente tenga desconfianza cuando no conoce el quehacer de las instituciones. Cuando nosotros echamos un velo de oscuridad sobre las cosas, pues vamos a andar en penumbras. Lo decía alguna vez algún periodista que leía, y es como entrar a una cueva a veces a estas instituciones, sobre todo a las judiciales, y uno tiene que ir a tientas y tiene que ir con los ojos cerrados, pianito, porque no vayas a pisar una piedra o caer en un hoyo. Eso es lo que nosotros tenemos como responsabilidad mientras estamos en el ejercicio del cargo, que ir combatiendo. Y tenemos justamente que ir tirando luz en donde existe esta oscuridad. Y mientras tú puedas ir tirando estos haces de luz, vas a generar apertura. Esta apertura se pretende que genere confianza. Y la confianza que se genere justamente en el ejercicio libre, sin simulaciones y sin violencia del ejercicio de los derechos políticos electorales. Hoy hacía un llamado el periodista Balcázar a ustedes como jóvenes que yo comparto, que en el ejercicio de sus profesiones se involucren en lo político. Y no en lo político hablando solamente a la participación desde los propios partidos. Tiene que ver con el ejercicio de sus derechos como estudiantes, como universitarios, de la congregación, de sus propios gremios, a la defensa de sus intereses comunes. Eso es un ejercicio político que, decirlo de esta forma, el Tribunal Electoral ha ido ganando tierra al mar en la defensa de estos derechos que hoy solamente tienen que ver con la contienda electoral. Pero vaya, estamos a la vuelta de la esquina, jóvenes. Está el 24 prácticamente a días del inicio de la contienda, ya lo vemos en lo federal, y Chiapas, pues bueno, dará mucha razón de ser y esperemos que este ejercicio lo podamos también poner a consideración de un sínodo nuevo en el 2024. Justamente con los compañeros académicos podamos hacer este ejercicio y ustedes tengan una experiencia que justamente eso les permita participar, activarse en la vida política
del estado de Chiapas y en la federal por primera vez. Para eso es la invitación, si no a leer la obra, pues a que voten en el 24, como quieran, cuando quieran, de manera libre. Por ahí me gustaría, si pudiéramos, acabando esta exposición, contactar a los jefes de grupo para que les hagamos llegar, aunque sea un ejemplar de donación a la biblioteca de estas prepas, para que hagamos llegar un ejemplar y quien tenga este interés, por lo menos pudiera consultarlo en la, en la, en el aula, ¿no? Con sus docentes. Se los agradezco. Agradezco pues a la universidad por abrir el espacio y a mis compañeros de mesa por sus muy nobles palabras. Estamos a su disposición. Muchas gracias, doctor.